Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los 1 de mayo. Los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de Chicago, ahorcados por luchar en pos de las 8 horas de trabajo. En diciembre de 1918 comenzó una huelga en los talleres metalúrgicos Pedro Bacena e Hijos. La industria metalúrgica se había visto profundamente afectada por la Primera Guerra Mundial e intentaba bajar los costos. Los obreros, a su vez, pretendían obtener mejoras en sus condiciones de trabajo y en sus salarios. La huelga pronto se convirtió en un conflicto sindical generalizado que terminó con 700 muertos y cerca de 4.000 heridos, y pasó a la historia como la Semana Trágica. Los primeros movimientos así de lucha de los trabajadores tenían dos grandes vertientes, los socialistas y los anarquistas. Incluso tenían organizaciones gremiales independientes porque tenían diferencias, pero bueno, eran los dos sectores que prácticamente hacían todas las luchas y bueno, y el socialismo se fundó y se formó básicamente con estos sectores, ¿no? A fines del siglo XIX, 1896. Entonces, bueno, convivían en esas organizaciones gremiales de aquella época que habían empezado el 1 de mayo de 1890, que fue la primera vez que se hizo una marcha por el 1 de mayo. Todos los años había una gran marcha por el 1 de mayo que generalmente terminaba con la policía reprimiendo la marcha, ¿no? Y bueno, esto motivó que en 1904, el 13 de marzo de 1904, se eligió el primer diputado socialista, Alfredo Palacios, que fue quien primero empezó a reclamar en el Congreso la jornada de las 8 horas, las vacaciones, el trabajo, que no trabajaran los menores, las mujeres, digamos, en esos años, ¿no? Entonces, bueno, esto fue parte de todo ese proceso, o sea, donde el Partido Socialista y los dirigentes gremiales socialistas, junto con los anarquistas, cumplieron un importante rol en las primeras luchas por la defensa de los derechos de los trabajadores. 1 de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. Con la Primera Guerra Mundial, mucho más que con la crisis de 1930, terminó una etapa de la economía argentina, la del crecimiento relativamente fácil, sobre rumbos claros. Desde 1914 se ingresa en un mundo más complejo, de manejo más delicado y en el que el futuro era relativamente incierto, al punto de predominar las dudas y el pesimismo. Las condiciones sociales, que ya eran complicadas en el momento de su estallido, se agravaron luego por las dificultades del comercio exterior. En las ciudades se sintió la inflación, el retraso de los salarios reales y la fuerte desocupación. Se inició entonces un ciclo breve pero violento de confrontación social que alcanzó su momento culmine en 1919 y se prolongó hasta 1922 o 23. Esta ola de convulsiones se desarrollaba de manera parecida en todo el mundo occidental, recogiendo los ecos primero de la Revolución Soviética de 1917 y luego de los movimientos revolucionarios que estallaron apenas terminó la guerra, en Alemania, Italia y Hungría. Primero empezaron con un reclamo de mayores salarios, digamos, de protesta, después una huelga. Como ocurría en esa época, básicamente estos movimientos eran llevados adelante por anarquistas y socialistas en función de las ideas que había en Europa en aquellos años. Y empezaron las primeras luchas a principios de siglo, bueno, y esta fue una de las tantas que terminó, como solía ocurrir en esa época, ante la resistencia de los obreros, con represión policial, heridos, muertos. Fue, digamos, una de las luchas obreras que fue un símbolo para esa época, ¿no? Otra que ocurrió en la Patagonia algunos años después. La huelga de los 2.500 trabajadores metalúrgicos había comenzado el 2 de diciembre. No pedían demasiado, jornada de 8 horas, salubridad laboral y un salario justo. Para ese entonces los Bacena habían vendido la fábrica a una empresa inglesa, pero seguían gerenciándola. El señor Bacena tenía buenas relaciones con el gobierno. Todo comenzó el 7 de enero a eso de las 3:30 de la tarde, con un grupo de huelguistas que había formado un piquete tratando de impedir la llegada de materia prima a la fábrica.
En ese momento, los conductores que pasaron por donde estaban los huelguistas, develando su verdadera función, comenzaron a disparar sus armas de fuego contra los trabajadores. Al grupo de rompehuelgas se sumaron inmediatamente las fuerzas policiales que estaban destacadas en la zona desde el comienzo de la huelga. Se vivió un clima de pánico en el barrio y la gente corría a refugiarse por donde podía. La lucha empezó, en Europa, básicamente por lo que se llamaba la lucha por las 8 horas, porque los trabajadores trabajaban 14, 16 horas. Entonces se juntó un movimiento en Europa a fines del siglo XIX por la lucha por las 8 horas. Y a partir de ahí se fue extendiendo en todo el mundo y en la Argentina básicamente por la gran cantidad de migrantes europeos que llegaban a la Argentina, que vivían en muy malas condiciones de vida, en los conventillos de básicamente La Boca y Barracas, y ahí empezaron esta lucha por las 8 horas, que fue lo central, no trabajar 14 y 16 horas, y en aquel momento, no había, grandes industrias, pero había pequeñas industrias, todas ligadas a la exportación, básicamente por eso entonces esta empresa, los sectores de los trabajadores de la carne, básicamente no los trabajadores rurales que tenían otra problemática distinta, pues la Patagonia trágica fue con los trabajadores rurales. Pero la lucha central básicamente era por las 8 horas y por tener mejores salarios para poder tener mejor calidad de vida, porque la calidad de vida en aquellos años de los trabajadores era de mucha explotación, ¿no? Aquel jueves 9 de enero de 1919, Buenos Aires era una ciudad paralizada. Los negocios habían cerrado, no había espectáculos ni transporte público. La basura se acumulaba en las esquinas por la huelga de los recolectores. Los canillitas habían resuelto vender solamente La Vanguardia y La Protesta, que aquel día titulaba: "El crimen de las fuerzas policiales embriagadas por el gobierno y Bacena, clama una explosión revolucionaria". Más allá de las divisiones metodológicas de las centrales obreras, la clase trabajadora de Buenos Aires fue concentrando una enorme huelga general de hecho. Los únicos movimientos eran los de los trabajadores que se preparaban para enterrar a sus muertos. En ese momento los sectores, los dueños de las empresas, los sectores de poder de ese momento, presionaron al gobierno para que le pusiera fin y límite a estas cuestiones. Entonces, llegó un momento que el gobierno, cumplió ese rol, ¿no? O sea, no hizo un rol de defensa de los trabajadores en ese momento, porque en realidad Irigoyen provenía más de sectores medios, profesionales, no de los sectores obreros. Entonces, la verdad, terminó jugando un rol a favor de los grandes intereses económicos, generalmente eran empresas extranjeras, exportadoras, frigoríficos, todo lo relacionado a la exportación. Entonces, una vidriería que también exportaba. O sea, en realidad jugó ese rol el gobierno de Irigoyen, a pesar de que varias leyes después terminaron siendo aprobadas en esa época, de la jornada de 8 horas, pero no había ninguna decisión del gobierno que esas leyes se cumplieran, sino era la ley del más fuerte, ¿no?